Acá en Hiroshima, donde cayó la bomba atómica, dejaron expuesta la ruina que quedó, el famoso domo de la bomba atómica. Y por la zona donde está el Museo de la Paz está repleto de chicos de escuela que, bueno, vienen de excursión para visitar el domo y el Museo de la Paz. Muchas personas me preguntan, che, Naka, ¿qué piensa Japón de Estados Unidos? Y yo digo, ¿de qué? Y por lo de la Segunda Guerra. Tiraron 2 bombas, perdieron la guerra. ¿Qué piensa Japón de Estados Unidos? Le deben tener bronca. Que me sorprende un poco porque, claro, es algo del cual no se piensa mucho en sí. Pero es interesante porque, claro, vengo de una cultura del cual lo que es el resentimiento por lo que es guerra, batallas y esas cosas está bastante fuerte, está bastante marcado. Voy a ver de intentar explicar un poco el punto de vista japonés de lo que es ese resentimiento de guerras. Muchos argentinos se sentirán un poco tocados, pero no es con la intención de provocar. Pero Argentina, hace 40 años atrás, perdió una guerra contra Inglaterra por las Islas Malvinas. Habrán muerto alrededor de 6.000 soldados argentinos, aunque digamos que fueron 10.000, y el hecho es que hoy en día como no fue hace tanto tiempo, también está ese lado, pero el argentino es muy resentido con el inglés. Y eso es algo muy de cada persona, muy de los civiles, ¿no? De la persona común, como que tiene ese pequeño resentimiento con los ingleses. Que obviamente no todos, ¿no? Pero en promedio la mayoría de los argentinos dicen las Malvinas son argentinas. Y el inglés, no digo que el inglés promedio, pero es bastante común por lo que he escuchado de que ingleses, que uno se puede cruzar en una taberna en Inglaterra o en otro país, si hay cruce con personas de otro país, ese inglés tal vez digan, ah, ustedes también son colonia nuestra. Y son personas que pueden llegar a provocar a otras personas así. Bueno, ingleses peleadores, ¿no? Pero que también está bastante ese remarque inglés de orgullo de ser, como lo queramos llamar. Pero Japón cometió sus atrocidades en la guerra, pero también sufrió muchas atrocidades en esa misma época. Uno entonces tendría que asumir que el japonés debe odiar a los Estados Unidos. Y la respuesta es no, en lo absoluto. Gran parte del hecho de que los japoneses no tengan tanto rencor a los Estados Unidos es la cultura del silencio, la cultura de quedarnos callados, la cultura de la autocensura que tiene el japonés. Suena bastante malo. Al final del video creo que vamos a sacar una buena conclusión, pero el hecho es que cuando terminó la guerra, al haber perdido una guerra, los japoneses como que quedaron muy callados. No se hablaba de la guerra. Y todas personas que tengas de familia japonesa te van a decir lo mismo. De los abuelos o los padres que fueron a la guerra, en ningún momento se hablaba de la guerra. En ningún momento se hablaba de lo que pasó. Eso es algo que cada persona se lo guardaba muy en el fondo. Pero en el caso de algunas personas, abuelos, después de que pasaron muchos años, a los nietos tal vez les decían un poquito de lo que pasó. Pero normalmente la gente de la generación que nació en los años 40, 50, 60, de padres que fueron a la guerra, no les contaban mucho. Esto es algo que, por ejemplo, le pregunté a mi señora, y que los padres por ahí no les decían mucho, los abuelos, sobre la guerra, que era algo de lo que no se hablaba, pero a ella, uno de los abuelos le dijo, si querés ir de viaje de estudios a algún país, no hay ningún problema, si querés yo te lo puedo pagar, pero no si vas a ir a Estados Unidos. O sea que mi mujer hasta recién cuando iba a la escuela, cuando estaba terminando la secundaria, recién ahí algo en el oído le picó y dijo, acá hay algo, me parece que hay algo que mi abuelo no me lo contó antes. En cuanto a lo personal, bueno, mis abuelos, ambos, fueron a la guerra. Del lado de mi madre, yo le he preguntado a mi mamá y me dijo que de eso no se hablaba jamás, nunca se habló del tema en casa, porque claro, mis 2 abuelos murieron cuando yo era muy chico, así que no me pudieron transmitir absolutamente nada de ese tema. Pero el cambio del lado de mi padre, durante la guerra no hay ninguna historia que me hayan transmitido, solamente que, bueno, que mi abuelo estuvo en Filipinas cuando terminó la guerra y tuvieron que volver, y el hecho es que cuando volvieron el papá de mi papá siguió siendo militar, pero trabajaba como para vigilar la base militar americana,
y a veces venían algunas personas a querer robar algo de provisiones, comida y eso, y básicamente su trabajo era delatar japoneses que tenían hambre, y por lo tanto mi abuelo renunció, porque básicamente para llegar a un buen rango tenía que delatar a sus propios vecinos, básicamente, y por lo tanto dejó el trabajo. Por otro lado, Estados Unidos, desde que terminó la guerra, por unos 5 o 6 años, hasta el año 51, 52 por ahí, hizo una inyección de dinero muy grande a Japón, invirtió mucho dinero, ayudó mucho a Japón a reformar una constitución, a la reconstrucción del país, ayudó en muchos sentidos, en muchas cosas a Japón. Que a ver, si nos ponemos a pensar hoy en día, yo por un lado pienso, qué bueno que fue Estados Unidos el que tomó el control de Japón, porque si lo hubiese hecho la Unión Soviética, creo que Japón estaría como un Vietnam o un Corea del Norte, quién sabe, no sé. En cierta forma, si hablamos bien del lado histórico, Estados Unidos se portó bastante bien con Japón a pesar de haberles ganado la guerra. Esto fue el Museo Yūzū-kan, que bueno, es un museo que está acá en Tokio, dedicado a lo que es la Segunda Guerra. Pegado al santuario Yasukuni, que bueno, es un santuario sintoísta, que también se lo llama en cierta forma como el templo de la controversia, porque bueno, tanto el templo como el museo homenajean a todos los caídos en la Segunda Guerra Mundial. Parte de lo controversial es el hecho de que entre esos caídos de la guerra hay criminales de guerra. Y el hecho es que bueno, hay muchas personas que no están de acuerdo con que se homenajeen a ciertas personas. Como que acá lo quisieron hacer igual para absolutamente todos. Y en cuanto a lo que es crímenes de guerra, justamente, bueno, hoy en día muchos coreanos reclaman de que Japón debería pedir perdón por las atrocidades que se hicieron en la guerra. Y China, bueno, por lo que tengo entendido de un conocido que vive allá, me dice que en las novelas normalmente ves series en las que son de dinastías chinas antiguas, o de historias de adolescentes, o de la guerra en el que China le gana a Japón. Y a ver, se crían con esa cultura, ¿no? De que hay bronca con Japón, ¿no? Como que es parte de la cultura ya, en cierta forma. Diciéndole eso a un japonés, por ejemplo, de las mujeres de consuelo de Corea, bueno, de China también, en el que se esclavizaba a las mujeres para que complacieran soldados japoneses, me han respondido de que, a ver, pidiendo perdón no sé qué puede cambiar, pero a ver, ¿quién va a pedirle perdón a las mujeres que fueron abusadas cuando Japón perdió? Porque los soldados americanos también hicieron las suyas, solo que claro, como ganaron la guerra, ¿quién les puede reclamar? Lo mismo que pasó en Alemania, cuando Alemania perdió la guerra y llegaron los rusos también hicieron lo suyo con las mujeres de Alemania. Así que bueno, lo de pedir perdón no sé cómo se puede manejar para que todos estén tranquilos, pero es un lado bastante complicado, porque es justamente, en la guerra todos hicieron cosas malas, por lo tanto nadie puede dárselas de inocentes con todos, ¿no es cierto? Ahora hay una frase que a mí me hace bastante ruido, que es nunca olvidar, nunca perdonar. Y esa es una frase que, por ejemplo, es una frase popular muy utilizada, la cual, por ejemplo, yo cuando la escucho, la verdad que me pone bastante mal, porque me hace dar cuenta que primero lo escucho mencionar mucho por argentinos. Y lo otro es que me duele mucho por el hecho de que está ese fomento al odio, al resentimiento. Y por ejemplo, es una frase que, por ejemplo, un japonés jamás usaría. En Japón nadie usaría una frase como esa, de nunca olvidar, nunca perdonar. Porque no es una cuestión de olvidar y hacer de cuenta que no pasó nada, sino que, a ver, están museos como los que vimos hoy, que tienen una sala donde se pone foto de todos los caídos de la guerra. Después está Hiroshima, que es una ciudad donde siempre que viene un presidente norteamericano lo va y visita el lugar. Siempre, todos los años se conmemora lo que fue la bomba. Y justamente todo se menciona como museos o monumentos de la paz, no como monumentos de la guerra, sino que lo importante de todo esto es la paz, ante todo. Y que haya gente que, por ejemplo, vea incidentes en la época de
conmemoración de Hiroshima, que digan nunca olvidar, nunca perdonar, la verdad que es algo que a mí me pone no mal, me pone terriblemente mal. Después está la frase de que un pueblo que no recuerda su historia está condenado a repetirla. Hay muchas formas de justificar lo que pensamos y romantizarla con una frase y un refrán, pero por un lado sí, pero por otro lado, a ver, yo vivo en un país en el que veo que la gente no tiene suficiente conocimiento de lo que sucedió en la historia. En la escuela se estudia de lo que es la era Jomon, o sea, 500 a.C. hasta la actualidad. Y sí, todo lo que es la Segunda Guerra se ve en pantallazo. ¿Está bien? ¿Está mal? Bueno, cada uno tendrá su propia opinión, pero al fin y al cabo vivo en una sociedad en la que la gente es muy tranquila, que procesa la paz, gente que no le gusta la violencia, que no tira por el lado de las guerras, que no busca violencia en general. Yo no digo que haya que censurar y hacer de cuenta, tapar los ojos y hacer de cuenta que no sucedió nada. Al fin y al cabo, de saber, todos saben en forma básica de lo que sucedió, pero no le toman demasiada atención, porque creo que si uno le toma demasiada atención al tema, y es que dependiendo de la forma de percibir los temas, hay gente que puede salir como la ultraderecha, que a veces aparece cerca de este templo cuando hay eventos. Y créanme que la ultraderecha no mola. Y entonces, ¿en qué quedamos con toda esta sopa de sucesos? El hecho es que el japonés no le tiene resentimiento a los Estados Unidos porque en general es una cultura en la que la gente no quiere ver atrás, quiere ver para adelante. El hablar del pasado es algo muy poco común en una persona, en un ciudadano común y corriente, en una persona particular. Esa persona que anda por ahí no quiere hablar mucho de su pasado, tal vez, si el pasado no es algo que le dé mucho orgullo. Así que Japón, como sociedad, no puede hablar con orgullo sobre lo que fue la Segunda Guerra. Por lo tanto, no importa lo que haya pasado, no importa lo que haya sucedido, creo que lo mejor es olvidarlo y ya mirar para adelante y no buscar a ver quién estuvo bien, quién estuvo mal, quién tiene la culpa de esto, quién tiene la culpa de aquello, porque al fin y al cabo son cosas que no nos van a llevar a ningún lado para progresar como sociedad. Espero que les haya interesado el video, nos vemos en la próxima. Un saludo a vos, a tu familia, a tu mascota y al forro de tu vecino.